Ya saben entonces por qué el sábado no he ido 50 veces al baño. Bien, y como en el líquido intersticial y el líquido peritubular tenemos que reabsorbernos. ¿Se acuerdan ustedes en el glomérulo? Primero vamos al capilar pulmonar, que era +1, ¿no es cierto? +1 y salía el líquido, ¿no? +1 salía el líquido y era reabsorbido por los linfáticos. En los capilares sistémicos es 0.3, la fuerza positiva de salida de líquido, ¿no? Igual los linfáticos. Claro. En el capilar glomerular, ¿se acuerdan? Para que filtre era +10, ¿no? Entonces salía el agua nomás hacia la cápsula de Bowman. Y acá en el peritubular siguen los mismos, ¿no es cierto? Presiones hidrostáticas y coloidosmóticas, y acá también tiene que haber presión hidrostática y coloidosmótica. En positivo es +10 para reabsorber, +10. Y entonces siempre lo que viene de las células de los túbulos pasa al intersticio y se reabsorbe a la sangre, ¿ya? Porque es +10 su presión de reabsorción. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática de estos capilares es 13, es poquita la presión hidrostática, y su presión coloidosmótica es 32, o sea, ¿no? Acá tenemos algo de presión coloidosmótica en el intersticio, que es más o menos 15, y tenemos presión hidrostática 6. Si ustedes suman las presiones de entrada y de salida, presiones de entrada y de salida son 32 más 6, 38, y 13 más 15, 28. 38 menos 28, 10. Entonces la presión neta de reabsorción es 10. ¿Ya? Esa es la presión neta. ¿Eso va cambiando? Claro que va cambiando, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando sube la presión arterial. Sube hasta en los capilares, ¿no? Y entonces esta presión de 13 se va convirtiendo en 15, 18, ¿no? Y entonces no deja que el líquido se reabsorba con tranquilidad. Y entonces algunos pacientes con hipertensión crónica finalmente hacen edemas, ¿no? Porque no se puede reabsorber. Por ejemplo, pacientes que tienen hipoproteinemia, ¿no? O que tienen muchas proteínas. Por ejemplo, pacientes que tienen alterada su membrana glomerular, una glomerulonefritis, ¿no? Entonces se altera, filtran proteínas, se meten acá, ¿no? Y las proteínas finalmente jalan agua y el paciente crea ahí edema y edema sistémico, ¿no? Porque pierde proteína. Entonces la presión arterial, como les digo, puede hacer que al inicio, cuando recién comienza la presión arterial, cuando no es crónica, aumenta la tasa de filtración glomerular, porque aumenta la presión en la arteriola eferente y entonces comienza a filtrar más agua hacia el glomérulo, ¿sí? Entonces, pero después, al aumentar, ya pasado esta primera etapa, se produce una contracción de la arteria en respuesta, ¿no? De la arteria eferente, y entonces ya no llega tanta sangre al glomérulo y disminuye la tasa de filtración glomerular. Entonces la primera, al iniciarse, sí aumenta la tasa de filtración glomerular, pero después la respuesta es que haya vasoconstricción de la arteriola eferente, y como se cierra la arteriola eferente, no llega agua y disminuye la tasa de filtración glomerular, ¿sí? El sistema nervioso simpático igual produce una contracción sistémica de todos los capilares, ¿no es cierto? Y también disminuye la tasa de filtración glomerular. Finalmente, nuestros controles hormonales son por la aldosterona, y hemos visto la angiotensina 2, y hemos visto la ADH, el péptido natriurético auricular, que evita que hace que si es que hay mucha distensión o hay mucho sodio, sean eliminados. Hay una contraposición entre ambas, la ADH y el péptido natriurético auricular, ¿ya? Ambas actúan en el túbulo distal y el túbulo colector. Si es una, genera que haya más diuresis y más eliminación de sodio, y la otra genera que haya retención de diuresis y retención de sodio. ADH y péptido natriurético, ¿ya? Es un equilibrio.
la aparato hormona, que vamos a ver cómo evita que se elimine sodio, calcio. ¿Ya? Entonces, finalmente hay mecanismos, en la ADH hay mecanismos combinados, ¿no? Que actúan sobre el centro de la sed, ¿sí? Y sobre la osmolaridad, ¿no? La pérdida de agua hace que nosotros liberemos ADH y esto va a aumentar la reabsorción de agua a nivel del túbulo distal y colector. Y también la pérdida de agua hace que aumente nuestra osmolaridad, porque cuando tenemos pérdida de agua va a haber un aumento de osmolaridad. Esto va a actuar sobre los núcleos de la sed, y cuando actúa sobre los núcleos de la sed, en el hipotálamo hay aumento de ingesta de agua. Ambos producen disminución de la osmolaridad, dilución, o se diluye el líquido orgánico. Entonces, ¿qué líquido es el ideal para nosotros hidratar a un paciente? Agua o agua isosmótica, ¿no? Generalmente, ¿por qué usamos nosotros para la hidratación cloruro de sodio el 0.9%? Porque tiene 154 miliequivalentes de sodio, casi lo que tenemos nosotros, agua pura y cloro 154 miliequivalentes, ¿no? Entonces, eso es lo que usamos para hidratar a un paciente, ¿ya? Por esa razón. ¿Por qué no le ponen destroza? Porque la destroza aumenta la osmolaridad y entonces el paciente comenzaría a orinar más. ¿Sí? El péptido auricular natriurético ya lo hemos conversado. Entonces la orina finalmente, ¿qué es lo que tiene? La orina, sus 1500, tiene 95% de agua, es lo principalmente agua. Tiene urea, como les dije, solo se reabsorbe 50% de urea, perdón, no me olvidé, a nivel del túbulo contorneado distal se reabsorbe urea todavía, ¿no? Y el ACG se reabsorbe urea. Tiene creatinina, ¿no? Que no se reabsorbe, que es el metabolismo de aminoácidos. La creatinina es de la masa muscular, ¿no es cierto? Lo que va alterando su masa muscular. Ácido úrico, derivado de las sustancias nitrogenadas, carne básicamente. Tienes cloruro de sodio en pequeñas cantidades, sulfatos, fosfatos, pequeñas cantidades, y algunos electrolitos en pequeñas cantidades, ¿no? Como sodio, potasio, calcio, pequeñísimas cantidades. No hay proteínas, como ven ahí, no hay glucosa, ¿sí? Entonces, más o menos, si ustedes ven un examen de orina, ya saben lo que no tienen que encontrar, ¿no? Lo que no tienen que encontrar. ¿Listo, jóvenes?